Lo ocurrido con la nueva operación militar entre Colombia y Estados Unidos es una decisión que, antes de ser juzgada, primero tiene que ser conocida y explicada. El problema comienza por un hecho que, a mi juicio, no debería pasar inadvertido. ¿Por qué nos enteramos primero? ¿Por Estados Unidos? Una decisión de esta trascendencia no la conocimos inicialmente por el gobierno de Colombia. La noticia la conocimos primero por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien afirmó públicamente que Colombia había solicitado y autorizado operaciones militares conjuntas en Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Y aquí quiero detenerme, porque antes de discutir la decisión hay una pregunta mucho más básica. ¿Por qué los colombianos nos estamos enterando de decisiones estratégicas sobre nuestro propio país a través de funcionarios estadounidenses? Ya ocurrió con la anunciada salida de Colombia de la nueva ruta de la seda. La noticia llegó a los colombianos a través del entonces nominado embajador de Estados Unidos y ahora vuelve a ocurrir. Otra decisión de enorme importancia para la política exterior y de seguridad de Colombia es conocida públicamente primero por un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Y esto no es un asunto menor, que los colombianos tengamos que enterarnos primero por boca de un gobierno extranjero de decisiones estratégicas tomadas por nuestro propio gobierno, plantea una pregunta legítima sobre la transparencia con la que se están comunicando decisiones de esta naturaleza. Hegseth y Colombia están hablando de lo mismo. Solo posteriormente, el Ministerio de Defensa de Colombia emitió un comunicado sobre lo acordado. Y aquí también tenemos que ser muy rigurosos. El Ministerio de Defensa informó que Colombia formalizó su ingreso a la coalición de las Américas contra los carteles, dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas. También informó que Colombia formalizó con Estados Unidos un acuerdo bilateral de cooperación para fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública Colombiana y el Departamento de Guerra estadounidense. El comunicado habla de compartir información, coordinar esfuerzos, fortalecer capacidades y aumentar la efectividad operacional. Pero hay algo que llama especialmente la atención. Pete Hegseth habló de que Colombia había solicitado y autorizado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos. Sin embargo, esa expresión, operaciones militares conjuntas, no aparece en el comunicado del Ministerio de Defensa de Colombia. El comunicado colombiano habla de profundizar la planeación, coordinación y ejecución de operaciones contra amenazas comunes en el hemisferio. Y aquí tenemos que detenernos, porque si el secretario de Guerra de Estados Unidos efectivamente se refería a operaciones militares conjuntas, ¿por qué esa parte, que parece ser la más delicada del acuerdo, no aparece expresamente en el comunicado del gobierno colombiano? Y esa diferencia necesita explicación. Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, como lo afirmó Pete Hegseth, porque todo parece indicar que sí, tanto por la autoridad de quien hizo la afirmación, como porque el gobierno colombiano no lo ha desmentido. Entonces, ¿por qué el comunicado del Ministerio de Defensa no lo dice de manera expresa? Y, siendo así, surge una pregunta todavía más importante. ¿Cuál es el alcance de esas operaciones militares conjuntas con Estados Unidos? Ahí está, precisamente, una de las preguntas centrales que el gobierno colombiano tiene que responder. ¿Qué cambia si realmente habrá operaciones conjuntas? Y aquí aparece una consecuencia todavía más delicada. Si efectivamente estamos hablando de operaciones militares conjuntas, entonces estaríamos hablando de algo cualitativamente diferente de la cooperación militar que Colombia y Estados Unidos han mantenido durante décadas. Porque una cosa es cooperar mediante inteligencia, capacitación, asistencia técnica, intercambio de información, equipos y fortalecimiento de capacidades, y otra muy distinta es que militares estadounidenses participen directamente en operaciones en territorio colombiano. Si realmente se trata de una autorización para operaciones militares conjuntas, primero necesitamos determinar qué tipo de compromiso jurídico asumió Colombia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del instrumento suscrito entre Colombia y Estados Unidos? La Constitución establece que corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República y, si el Senado está en receso, el presidente puede hacerlo previo dictamen del Consejo de Estado. Pero esto es diferente del trámite de un tratado internacional.
Si el instrumento crea nuevas obligaciones internacionales para Colombia, no bastaría con la firma de los gobiernos, ni siquiera con una eventual autorización del Senado para el tránsito de tropas. En este caso, habría que determinar si debe surtir el trámite previsto para los tratados internacionales, incluida su aprobación por el Congreso y el control de constitucionalidad correspondiente. Por eso, antes de afirmar que si se cumplió o no con el procedimiento constitucional, necesitamos conocer exactamente qué se firmó, qué autoriza y qué obligaciones genera. Pero sí podemos exigir una explicación. ¿Qué se firmó exactamente? ¿Autoriza realmente la presencia y participación de tropas estadounidenses en operaciones dentro de Colombia? Porque si estamos pasando de décadas de cooperación militar a operaciones conjuntas en territorio colombiano, no estamos hablando simplemente de más cooperación. Estamos hablando de un cambio sustancial en la naturaleza de esa cooperación. Y un cambio de esa magnitud no puede quedar definido por una declaración de un funcionario extranjero ni por un comunicado colombiano ambiguo. Tiene que estar sustentado en un documento, tener un alcance claro y estar sujeto al procedimiento constitucional que corresponda. ¿Qué nos dice el antecedente de 2009? En 2009, Colombia y Estados Unidos suscribieron un acuerdo de cooperación en defensa y seguridad que el gobierno presentó como un acuerdo complementario, pero la Corte Constitucional examinó su contenido y concluyó que no bastaba con llamarlo acuerdo complementario. Sí, en realidad estaba creando nuevas obligaciones para Colombia. Por eso, determinó que debía surtir el trámite constitucional correspondiente a los tratados internacionales. ¿Qué significó esto? Que si ese acuerdo que acababa de firmar Colombia con Estados Unidos crea nuevas obligaciones internacionales, no basta necesariamente con que lo firmen los gobiernos. Tendría que determinarse si debe ser sometido al Congreso para su aprobación y posteriormente a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad correspondiente. Insistimos, ¿qué fue exactamente lo que Colombia firmó? Estamos ante una violación de la soberanía. Por lo anterior, los debates que ya comenzaron sobre la conveniencia de estas operaciones, sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, son entendibles, pero todavía prematuros. Y especialmente hay uno que merece ser analizado con cuidado. La presencia o participación de tropas extranjeras en operaciones militares dentro del territorio colombiano constituye por sí misma una violación de nuestra soberanía. Quienes sostienen que sí parten de una premisa, que permitir la presencia o participación de fuerzas militares extranjeras dentro del territorio nacional supone ceder soberanía. Pero antes de llegar a esa conclusión, necesitamos responder una pregunta más básica. ¿Qué entendemos exactamente por soberanía? ¿Colombia es un Estado soberano? ¿Está amenazada nuestra soberanía? Hay quienes sostienen que Colombia tiene una soberanía debilitada por la falta de control efectivo sobre gran parte del territorio, por la presencia de grupos armados y por las dificultades del Estado para ejercer plenamente el monopolio de la fuerza. Y también hay quienes sostienen que en determinadas circunstancias la participación de fuerzas extranjeras pueden contribuir a fortalecer la capacidad del Estado colombiano para ejercer efectivamente su soberanía que está debilitada sobre el territorio. Por eso, no podemos afirmar que la presencia de tropas extranjeras sea por sí misma una violación de la soberanía, pero tampoco podemos descartarlo sin analizar las condiciones concretas en las que esa presencia ocurriría si efectivamente se confirma. Porque la soberanía no puede reducirse simplemente a quien está físicamente dentro de un territorio. También implica quién ejerce la autoridad, bajo qué reglas, con qué límites y en defensa de qué intereses. Ese es un debate mucho más profundo que la simple presencia de tropas extranjeras y merece un análisis propio con los elementos suficientes para abordarlo con rigor. Esperamos hacerlo pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Lo leemos en los comentarios. Hasta una próxima edición del Análisis del Día.